Bien, en este vídeo vamos a ver cómo obtener información de la ecuación de un plano. La información que nos interesa obtener de la ecuación del plano sería un punto y un vector, igual que en el caso de una recta. Bueno, pues la manera de proceder va a depender ligeramente, igual que en el caso de la recta también, dependiendo de la ecuación que tengamos para el plano. Consideremos que tenemos esta ecuación de aquí. Vamos a hacer un poco de zoom. Supongamos que tenemos esta ecuación. Bueno, pues esta ecuación la llamaríamos ecuación vectorial del plano y en esta ecuación observamos que hay unas letras x y z que son las variables, son las coordenadas de un punto cualquiera que pertenece al plano. X0, Y0 y Z0 que hemos colocado aquí en naranja, tendremos ese código de colores, son las coordenadas de un punto conocido del plano, un punto que es justamente ese punto el que vamos a sacar del plano. U sub 1, U sub 2 y U sub 3 es un vector que está contenido en el plano y V1, V2 y V3 es otro vector que está contenido en el plano. Entonces, una vez que hemos conseguido directamente identificar leyendo aquí, podríamos saber, por lo que hemos dicho, ¿no?, quién es cada cosa, qué número representa qué cosa, si es coordenada de un punto, de un vector. Entonces, sencillamente tendríamos que ver qué número está restando a x. Cuidado, tiene que cumplirse esta estructura, x menos un número. Si fuese x más un número, entonces significa que el número es negativo. ¿Qué números hay entre paréntesis multiplicados por una letra? Normalmente es una letra griega, alfa y beta, podría ser mu y nu, o podrían ser letras latinas, también m y n, por ejemplo, o a y b. Esas letras que están aquí a la derecha normalmente, multiplicadas por esos números, perdón, que están multiplicados por esas letras, esos números que están entre paréntesis, pues van a ser las componentes de dos vectores contenidos en el plano. Esto significa que con la información que ya tenemos, significa que podemos escribir la expresión de un punto y de esos dos vectores. Los vamos a llamar u y v. Vamos a reducir un poquito el margen, vamos a llamar u y v a los vectores, ¿de acuerdo? Y p al punto. Aquí tendríamos, este sería el punto que tenemos aquí. Este sería el vector u, que sería, pues, por ejemplo, los números que están siendo multiplicados por la primera letra, y v estaría formado, sus componentes serían los números que están siendo multiplicados por la segunda letra, por ejemplo. De la misma forma, si nos hubieran dado las ecuaciones paramétricas, no son muy frecuentes ninguna de estas dos expresiones, pero si nos hubiesen dado las ecuaciones paramétricas del vector, pues podríamos obtener las coordenadas de este punto que está aquí, del punto de la recta, que son estos números que aparecen sin estar multiplicados por ninguna letra. Alfa y beta van a seguir siendo letras todo el tiempo, aunque estas letras de aquí representan valores conocidos, insisto. U sub 1, U sub 2 y U sub 3 serían números que estarían siendo multiplicados por esta letra de aquí, y V1, V2, V3, pues números que están siendo multiplicados por una misma letra. En caso de no aparecer alguna, significaría, no aparecer aquí, por ejemplo, esto, pues significaría que esa componente de V es 0. Es decir, si tuviera esto de aquí, ya estaría en condiciones de decir que V1 es 0. Y aquí pues no hay que estar tan atento a cambios de signo ni nada como aquí, ¿no? Ya hemos dicho antes que si tuviera una situación donde aquí hubiera un más en vez de un menos, pues por ejemplo, si tuviera x más 3, pues eso hay que pensarlo como x menos 3, y entonces significaría que la coordenada primera del punto pues sería menos 3. Muy bien. Entonces, ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas, ya sabemos cómo obtener la información. Sin embargo, esta información que obtengo
no es normalmente la más necesaria, ¿eh? Normalmente yo lo que pretendo es un punto y un único vector que sea perpendicular al plano. Bueno, pues obtener un vector perpendicular a un plano cuando ya tengo otros dos vectores u y v que, como hemos dicho, están contenidos en el plano no es ninguna cosa difícil, es más bien algo sencillo. La manera de proceder sería hacer el producto vectorial de esos dos vectores que ya conozco, de esos dos vectores u y v. Así tendría el vector que lo he llamado aquí w, y sostendría como este producto vectorial. Insisto en que u y v son mudos, no representan a nadie en particular y por lo tanto no tiene sentido decir que es u por v o v por u, porque realmente no sé quién yo llamo u y quién yo llamo v es elección mía, ¿de acuerdo? La forma más común de obtenerla y de tener la ecuación de un plano es sin duda esta forma de aquí, que es la ecuación general, donde aparecen tres números a, b y c que multiplican a otras tres, a sendas variables, sendas coordenadas de un punto genérico x, y z, y otro número que aparece suelto. En caso de no aparecer significaría que es cero, es decir, que no está multiplicado por, ni multiplica a ninguna de las coordenadas. Está aquí. Bueno, ¿qué significarían A, B y C? A, B y C serían las componentes de ese vector perpendicular al plano. Es decir, que yo puedo, en el caso de tener esto, de tener la ecuación general del plano, no necesitaría hacer ningún producto entre dos vectores, para empezar porque no los puedo obtener, y lo que obtengo directamente es ese vector perpendicular al plano, y esos números a, b y c que multiplican a x, y a y y a z serían las componentes de ese vector perpendicular al plano, que lo llamamos vector de dirección del plano y que normalmente lo vamos a designar como v sub pi en vez de como w. ¿De acuerdo? V de vector y pi porque es el nombre que se le suele dar al plano. En caso de tener planos distintos, lo distinguiríamos con subíndices o con primas y lo colocaríamos aquí en el subíndice. En la interpretación de D es un poco más difícil de entender y no nos es relevante. Ahora mismo no nos es muy importante. Sí es importante cuando vamos a tratar con planos que sean paralelos, ¿no? Pero no es importante ahora. Entonces la forma de obtener el vector de dirección del plano, el vector perpendicular al plano, es distinta dependiendo de cuál sea el punto de partida. Si tengo la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas, la forma de proceder sería obtener dos vectores primero que están contenidos en el plano, estos de aquí, los que están multiplicados por esas letras, normalmente letras griegas o t y s se utiliza mucho también. Y una vez que tengo esos dos vectores hago su producto vectorial y obtengo el vector perpendicular al plano. Si lo que tengo ya es la ecuación general, pues no tengo que hacer nada más que coger los números que multiplican y ya está, ya tengo un vector que es perpendicular al plano. El vector de dirección del plano no es como el vector de dirección de la recta. El vector de dirección del plano no está contenido en el plano, sino que es perpendicular al plano. Para dirigir un plano, perdón, con dos vectores, esos dos vectores estarían contenidos en el plano. O para dirigir a un plano con vectores contenidos en el plano necesito dos, no uno. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ilustrar un poquito con una pequeña construcción de GeoGebra. Esta es la construcción. Aquí podemos ver cómo este plano que tenemos aquí en naranja es un plano cualquiera. La ecuación sería, la forma de introducirlo en GeoGebra es en forma general, es la forma más sencilla. Y este vector que tenemos aquí, pues sería un vector que es perpendicular a ese plano, ¿vale? ¿De acuerdo? Este punto que tenemos aquí es un punto contenido en el plano y este vector pues tiene origen en ese punto y luego forma un ángulo de 90 grados con el plano. Para ayudar a la visión en tres dimensiones, GeoGebra nos muestra así, sin el vector perfectamente definido, con una línea continua, si el plano no se interpone entre el vector y nosotros
y así es discontinua porque el plano se interpone entre el vector y nosotros, ¿de acuerdo? En esta parte, esta de aquí no. Así te haces una idea de cómo está orientado el plano, cómo está de inclinado el plano, ¿de acuerdo? En cualquier caso se aprecia fácilmente, ¿verdad?, que es perpendicular. Podemos hacer una vista frontal con respecto al vector. No parece que funcione esta herramienta, una versión beta todavía no funciona del todo bien. Muy bien, pues esto sería entonces un vector perpendicular al plano que nos sirve para orientarlo perfectamente como hemos dicho aquí. Bueno, pues ahora nos quedaría solamente saber cómo se consigue el punto. Pues ya hemos explicado cómo se consigue el punto en otras situaciones. Hemos dicho cómo se consigue el punto cuando tenemos las ecuaciones vectorial y paramétricas, que son estos números que irían aquí o estos números que irían aquí restando. Entonces nos faltaría saber cómo proceder aquí. Bueno, pues la manera de hacerlo es parecida a la que se hace cuando tenemos una recta como intersección de planos. Lo que hay que hacer es darle valores, los que quieras, a dos de las variables, xy y z o xz, la combinación que prefieras, y los valores que quieras. Eso tampoco es importante. Y luego se despeja la otra incógnita. Por ejemplo, yo aquí podría hacer que x fuese 0 y que z también fuese 0, por ejemplo. Entonces tendría esta expresión de aquí. Vamos a eliminar también los máses. Y entonces despejaría la variable que ha quedado, en este caso y, llevando d al otro lado y dividiendo por b. Los valores que se escogen para x y para y o y z, en fin, según la combinación que queramos, son aquellos que permitan que a la hora de despejar no me queden fracciones. Eso suele hacer así por comodidad. ¿De acuerdo? Si d no es divisible entre b, pues le sumamos las veces que haga falta a o c para que luego sí sea dividible por b. Divisible, o le sumamos, le restamos. ¿De acuerdo? Pues con eso ya tendríamos el punto, que es lo único que faltaba para ver cómo obtener un punto y un vector perpendicular de la ecuación del plano, o sea, a partir de la ecuación del plano, independientemente de cuál sea la forma en la que nos den ese plano.